Bien, vamos a cambiar un poquito el tema a continuación porque vamos a hablar con un gran invitado, autor de su más reciente libro que se llama Un silencio prohibido. Es un libro del cual en la contraportada dice lo siguiente. Amalia es una joven de 17 años que vive en medio de una familia azotada por la violencia de un padre borracho y maltratador. Durante muchos años su mamá se doblegó ante los golpes de su esposo y permitió el maltrato no solo hacia ella, sino también hacia sus hijos. Así sin conocer otro modo para sobrellevar la situación. Amalia guardó silencio durante muchos años. Sin embargo, durante su último año de colegio, conoció a alguien que le cambiaría su vida. Pues todo esto está transcrito, es una historia de la vida real, en esto que se llama Un silencio prohibido, y hoy está su autor, Antonio Ortiz. Antonio, bienvenido a Las Mañanas con Uno, ¿cómo está? Antonio, bienvenido. Vale, muchas gracias. No crea que la pinta es de todos los días. No, yo sé que no. Yo sé que no. Yo sé que no es. Más de un día le dirá, uy, no cambia, ¿no? De todas formas, la película marcó toda nuestra generación, bueno, por lo menos la mía. ¿Cierto? Sí. Pero claro, vivimos las tres áreas de manera muy total, es una de las favoritas. Eres el primer autor que escribe sobre la problemática adolescente. ¿Por qué lo empiezas a hacer? Bueno, básicamente porque para nosotros, para mí, digamos, impactar a la juventud hoy en día es bien importante. Están rodeados de una cantidad de peligros y una cantidad de situaciones, entonces desafortunadamente no hay quien les alimente, digamos, esa posibilidad de decirles, oiga, están corriendo estos peligros, o que se puedan identificar con algo que digamos que sea de ellos. Entonces decidí hacer como proyecto personal esta clase de historias que están basadas en historias reales que me cuentan los personajes de estas mismas historias. Es tu tercer libro, ya habías hecho dos anteriores, sí, de similares, sí, temáticas parecidas también, sí, con niñas de colegio. Maleducada, la historia de una generación perdida, que es la historia de una niña que lo tiene absolutamente todo, que su papá es una persona muy importante en el país y que comete unos errores gravísimos en su vida. Y está La extraña en mí, que es la historia de una niña que sufre de depresión severa, que es de clase media baja, que sufre de depresión severa y que pues tiene una cantidad de problemas, que se corta, que es depresiva, que lleva a su familia, la arrastra como hacia ese mundo. Entonces, en este quité un poco todo lo que tiene que ver con el mundo virtual, con el mundo de lo que es la parte de redes sociales y todo esto, y lo dejé un poco más de contacto humano. Sí, esa digamos que fue la historia. ¿Has tenido contacto con adolescentes que te hayan escrito y te digan, mire, sus libros me han ayudado y me ha salvado una cantidad de situaciones? Sí, bastantes. ¿Sí? Yo nunca me imaginé que esto llegara hasta ese punto. Realmente, por ejemplo, en las páginas de los libros, en Facebook, encuentro que me escribe mucha gente diciéndome esta clase de cosas. Me han escrito personas niñas que han sido drogadictas, que han tenido inconvenientes, y que me han dicho, mira, después de que leí este libro o el otro, he dejado de hacer esto, tengo más contacto con mis papás, hemos llorado con mi mamá, con mi papá, ha sido algo muy bonito. Son historias reales, aquí sí, nada es ficción, nada es imaginado. No. ¿Cómo consigues estas historias tan cercanas a la realidad? Cuando decidí publicar, yo he escrito siempre, pero cuando decidí publicar, quería publicar algo que realmente impactara, y entonces así conocí la historia de Paula, que es la primera historia de Maleducada. Y entonces el papá de ella me dice, oye, ¿por qué no escribes sobre mi hija? Sí. Y me da todas las autorizaciones y todo el cuento, y empecé a hacer toda la investigación. Me demoré 3 años haciendo el libro. Y finalmente pues entonces salió. Cuando salió Maleducada, entonces llegó alguien, una persona muy amiga, a contarme, mira, es que mi hija le pasa esto, y entonces se dio La extraña en mí. Y dado esos 2 libros, entonces viene esta persona y me dice, oye, quiero contar mi historia para que no le pase absolutamente a nadie más. Y entonces así nace Un silencio prohibido. Es muy importante que ustedes sepan que Antonio Ortiz es un decano, o mejor, un vicerrector de un colegio
en donde tiene contacto permanentemente con las niñas y los muchachos que actualmente estudian, y adicionalmente a eso pues tiene una cantidad de estudios hechos en literatura. O sea, este libro no es casual, esto no es sencillamente transcribir una historia, sino tiene totalmente participación. Me causa curiosidad es que el libro tiene siempre un icono de la época nuestra, que es un cassette, Sí. de los famosos cassettes que Sí. oíamos música y que tocaba a veces cuando se rompía la cinta, pegarlo con cinta pegante para Porque se le poder... enredaba la cinta. Como que uno con un esfero lo o con el devolvía lápiz, o lo claro. adelantaba. Sí. ¿Por qué el cassette es como el símbolo de tu yo libro? quise quitarle toda la tecnología que había puesto en los libros anteriores, y una de las cosas es que aquí ella se comunica con el psicólogo a través de una grabadora, es decir, ella va grabando, va narrando su historia a través de una grabadora. Entonces me quedaba como le quería quitar toda esta parte, quería que fuese simplemente una grabadora, no dice cassette ni nada de esa clase de cosas, sino que simplemente que la editorial decidió ponerle, bueno, la editora, Jessica Noreña, decidió ponerle Como los ese- cassettes. como ese avatar. Y además que creo que es como una, no sé, una remembranza. De la generación. Si me permite, voy a leer un pedacito para que usted hable un Claro. poco sobre la historia, cómo se narra, por qué razón la llevas a un libro. Y dice, la página 108, mi mamá se quedaba paralizada con cada grito, con cada golpe. El vaso de mi papá con whisky y hielo se agitaba haciendo un ruido amenazador. Era un remolino de violencia cuando los cubos congelados golpeaban el cristal. El olor embriagante del dolor flotaba en mi casa. Papá había vuelto y su espíritu agresivo jamás había abandonado nuestro hogar. Bueno, eso resulta que este señor él empieza desde muy abajo, o sea, viven en la calle y después empieza a tener como dinero y todo el cuento. Entonces, en una casa en cierto barrio de Bogotá, él tiene su estudio, donde tiene su whisky, muchas botellas de whisky, y tiene, pues pone música. Entonces él se pone la música y empieza a tomar. Esta parte es después de que a él lo secuestran y pues la policía lo rescata. Entonces ellos tienen como la ilusión de que esta experiencia le haya ayudado y resulta que el señor no cambia. Entonces el señor es muy generoso con todo el mundo de puertas hacia afuera. Pero adentro... Pero a su familia no, o sea, no reconoce a sus hijos, los maltrata a su esposa. Entonces si le trae la comida fría, tome para que lleve. Y esa es una historia que no solamente le pasa, Amalia no es la historia de Amalia, es la historia de, lamentablemente, miles y cientos de miles de mujeres en el mundo. Yo no sé si millones, pero realmente es impresionante. Entonces es algo caótico, y con lo que realmente quiero decirle a la gente que está prohibido callar, que está prohibido no solo para las víctimas. Es que la gente dice, ay, pero es que no denunció. No, pero y los observadores, nosotros los que estamos alrededor, claro, la gente dice, yo no me voy a meter en este problema, pero sí pueden hacer algo de alguna están manera. siendo cómplices. Claro, Totalmente. claro, total. Bueno, el libro ya ha sido publicado y está en las principales librerías del país. Sí. ¿Cuál es el objetivo, aparte de lo que estás hablando, digamos, de que nos concienticemos, sino finalmente tiene un mensaje puntual para la comunidad o para los profesores que de pronto también le paren bolas a que esto también a nivel académico es importante tenerlo Claro, presente? el libro está hecho, pues lógicamente tiene una narrativa que es importante, digamos, en el sentido de contar una historia, porque a veces pues simplemente como que uno se dedica a los hechos y no más. Tiene drama, tiene una cantidad de características que son importantes, pero sobre todo es un libro que lo puede leer más o menos desde los niños desde los 13 años en adelante. Es decir, todos mis libros están hechos de esa manera, en que los adolescentes pueden compartir tanto con los profesores como con sus papás, y tiene, digamos, que el objetivo de hacer que la gente pueda identificar esta clase de situaciones, y además que sea no solamente entretenido, sino algo impactante que pueda generar un cambio en las personas. Sí. Es eso. De lo que has aprendido y has investigado, las adolescentes y los adolescentes comparten las situaciones difíciles, sus problemas, sus conflictos con los papás, o prefieren hacerlo con un maestro, con los amigos, o tener como salida un libro. Desafortunadamente hemos perdido el adulto significativo. Esa persona, ese profesor, no sé, el psicólogo, la persona que está ahí. Los muchachos comparten normalmente en una jornada
8 horas diarias con un profesor, con sus profesores. Sí. Son 40 horas a la semana y 160 al mes y 1.600 en 10 meses. Eso es más de lo que comparten con sus papás. Entonces ellos, ¿a qué acuden? A papá internet, ¿sí? Acuden a los amigos que tienen 15 años y que tienen la misma experiencia que ellos y nunca acuden, no tienen comunicación con sus papás. Y con los profesores, desafortunadamente, en muchos colegios no permiten que el profesor tenga un acercamiento realmente. Y digamos, el sistema educativo está diseñado para que el profesor simplemente dé contenidos y contenidos y contenidos y no que trabaje con ese ser humano. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿Qué edad, discúlpame, volviendo al libro, Antonio, ¿qué edad tiene Amelia cuando tiene toda esta historia? O más o Amalia la menos? empieza a contar Amalia, perdón. desde los 17 años. 17 Ella años. empieza a contar toda la historia básicamente desde antes de que sus papás la tuvieran. Digamos, como que ella resume todo lo que sabe de su mamá. Es que engancha el libro, Mónica. Mira, vuelvo a otra página donde dice: en mi casa solo había 2 momentos, un silencio absoluto, una gritería infernal. En las mañanas veía cómo papá comenzaba su ritual sagrado, tomando el rosario y rezando fervorosamente al Dios omnipotente que nos había dado esa vida. Por momentos se arrodillaba, leía la Biblia que tenía un atril y se echaba 1000 bendiciones. Más adelante el libro dice: de rodillas rompí en llanto y maldije a mi papá y sus creencias. Mis lágrimas cayeron sobre las endebles hojas de la Biblia que yacía abierta en mis manos. Sí, esto es una situación que se presenta porque hay una parte donde es muy, muy emotiva, donde están en la calle y los acoge un cura de la parroquia del barrio y los lleva a la parroquia para que pasen ahí como unas noches. Y el papá se arrodilla frente a Cristo y pide unas cosas. Señor, dame todo el dinero que necesito para sacar a mi familia adelante y yo prometo no volver a tomar. Y ella, después de que él hace eso, va y le pide las cosas, digamos, a Dios. Y entonces ella dice, pues finalmente yo lo que entiendo es que él en la cruz hizo esto. Se tapó los oídos y no me escuchó, porque nada de lo que yo le pedí me lo ha dado. Entonces ella pierde la fe, esa fe que representa tanto para el papá, la pierde y pues digamos que la religión es un personaje a lo largo de la historia, sin que sea, digamos, como el objetivo principal. Y algo muy importante de este libro es que no solamente muestra el conflicto y el dolor de un adolescente, pero bien podría ser una mujer adulta, sino que también es un proceso de transformación, de superación, de aliento. Claro, hay muchas personas que alrededor de uno pues digamos que lo impactan y lo ayudan. Cuando todos hemos tenido situaciones difíciles siempre encontramos ese ángel salvador, esas personas que están ahí alrededor. Y Amalia lo tiene. Es decir, hay mucha gente interesada en que ella salga adelante, pero ella no lo ve así porque ella cree en sí misma en el problema y empieza a pensar que solamente yo tengo el problema y todos los adolescentes son dados a eso, a que son el centro del universo. Son el centro del universo, sí, eso suele suceder. Mire, hoy estamos con la película de Regreso al Futuro y de Regreso al Futuro muchas veces es ir al pasado. Esa era la gran particularidad del carro, ¿te acuerdas? Claro. Él se iba hasta el siglo XIX y se iba después para el siglo siguiente y demás. El capítulo 17 tiene algo muy interesante a fin, que dice: si yo pudiera revivir el pasado tan solo por un momento, te diría adiós y te besaría y quizás entonces vería tu sonrisa. Pero entonces me doy cuenta plenamente que esto nunca podrá ser porque el vacío y los recuerdos tomarían mi lugar. Sí, ese es un pedazo de un poema de David Romano, que es uno de mis favoritos y se volvió más favorito cuando mi madre murió hace 2 años porque se llama Cuando la mañana comience sin mí. Y es un poema muy... imagínense eso, cuando la mañana comience sin mí, cuando yo ya no esté aquí, entonces, ¿qué pasaría? Y esa, digamos que es una parte muy reflexiva en el libro, porque es básicamente eso, los recuerdos tomarían el lugar de esa persona y no la persona en sí. Y es el llamado de esta niña a decir, yo estoy acá, entiéndanme, escúchenme, porque normalmente la gente siempre se ha preocupado es por las mujeres adultas que son golpeadas, pero los hijos que quedan en ese cruce de balas, entre los papás que se separan, los papás que son violentos, pues nunca les ponemos atención. Totalmente de acuerdo. Entonces ese volver al pasado es eso. Pues Antonio, muchas gracias. Un silencio prohibido, el libro recomendado y también
creo que es muy interesante que lo conozcamos todos porque es una historia de la vida real. Antonio, antes de que nos vayamos, estaba preguntando, en los próximos 30 años, ¿sí?, van a pasar seguramente muchas cosas. Sí, claro. ¿Usted cómo regresaría al futuro pensando que de aquí al 2045 cómo puede estar o qué cosas se han inventado? Uy, yo creo que en el 2045 vamos a tener humanos genéticamente altamente diseñados. Sí. Es decir, esos humanos, como hay una película que se llama Gattaca, con Sí, Ethan Hawke, sí. en donde esos humanos van a ser casi que perfectos, es decir, sin problemas, son altos. Peligroso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Usted no sé si se acuerda también de una película que se llamó Los Niños del Brasil, Sí, claro. que son Sí. una serie de genes que en la época de los nazis mantienen esos genes y después los recrean y vuelven niños superdotados, que era lo que quería Sí, Hitler. claro. Y yo creo en eso, que sí va a pasar, en que nos vamos a convertir como en la película, inválidos nosotros, y ellos van a ser como los niños súper hermosos, altos, o sea... Medio venusinos, como dicen por ahí, ¿no? Sí. Antonio, gracias, un aplauso Bueno, grande para usted gracias. por su libro, muchos éxitos.